Hola, soy Marino Berigüete de Letra Café. Soy Basilio Berliar. Aquí en Letras de Café tenemos el gratísimo honor de tener entre nosotros a José Enrique del Monte Soñé. Bienvenido, José Enrique. Bueno, el honor es mío porque con este grupo que me está rodeando, yo me siento hasta amenazado con ¿Qué te parece, Liz? conocimiento y demasiado gusto por la buena literatura. ¿Qué te parece, Lisa, este invitado? No, excelente. Bienvenido, José Enrique del Monte. Ya en otros espacios habíamos conversado con él. José Enrique, historiador, conservador, arquitecto, poeta, ensayista, un activista cultural, reconocido y destacado no solamente aquí en el patio, fuera del país también. Claro. Tú sabes, Basilio, cuando yo estaba en Honduras como embajador, tenía un amigo, o tengo un amigo que es como mi hermano, poeta Rolando Catán, que tenía una gran amistad con Joan Margarit. Y esa amistad yo la heredé por él. Y en ocasión hablé solo una vez, pero luego por chat o por WhatsApp pude hablar con él. Y siempre me llamaba la atención cómo un arquitecto escribía poesía. Y yo decía, pero yo he visto abogados, médicos, pero era la primera vez que veía un arquitecto o de mi conocimiento que escribiera poesía. Pues yo siempre he dicho que nosotros tenemos nuestro Joan Margarit en la República Dominicana. Sí. ¿Qué te parece, José Enrique? Nuestro Joan Margarit Es un desafío, ¿verdad? José Enrique Soñé, porque no solamente él ve línea en las palabras, sino que hace de las palabras líneas. Sí. Y he estado revisando los libros de José Enrique, que le tenía afecto sin conocerlo porque tenía una amistad con su padre. Una amistad de esas que son amistades cercanas y lejanas, porque el papá de José Enrique era un hombre de la música, pero era mayor que uno, Un gran dominicano. un gran dominicano. Entonces me puse a revisar los trabajos de él, a leerlo, con la curiosidad de ver qué voy a encontrar. Y de verdad que ha sido un gran descubrimiento. Yo a veces le digo, bueno, pero José Enrique es un poeta que, a pesar de que sus alas han cruzado el charco, porque se ha publicado por editoras internacionales, necesita ser más activo en la vida literaria, porque es un gran poeta que debemos nosotros no solamente promoverlo, sino disfrutarlo, porque son de estos grandes poetas que los conocemos, los conoce mucha gente, pero necesito como que esté más activo en esa palabra. José Enrique, ¿cuándo comienza la palabra a cruzar en tu cabeza y convertirla en poesía? Bueno, vamos a empezar porque yo fui lector primero. O sea, yo tenía... Bueno, mi casa fue un hogar de muchos libros, vamos a decirlo así, porque mi papá también tenía su biblioteca, y una biblioteca muy, muy variada, no solamente de música y de historia, sino que también habían cosas de filosofía y esas cosas. Y bueno, pues donde está en la juventud, en la adolescencia, uno está en otras cosas, pero él siempre me insistía en que tenía que leer. Sí. Y el amor por la lectura no se nace con eso. Yo creo que uno lo va desarrollando con el tiempo. Y con algunos textos uno va encariñándose con el hábito de la lectura. Pero en mi caso, yo empecé con una afrenta, porque el primer libro que yo leí de poesía fue de Borges. Entonces, obviamente, yo con 15, 16 años, yo no entendía para nada ese lenguaje, y eso fue lo que a mí me gustó. Me gustó como que había otra manera de expresión, que era arte, porque era arte, y que no era una línea de comunicación directa, sino que tenía un trasfondo, unas interpretaciones, una simbología. Y me di cuenta que Borges, para mí totalmente desconocido en ese momento,
me di cuenta que era un gran escritor y un gran pensador, un gran ser humano, que era en la conversación, era un hombre muy profundo y un maestro. Y eso me di cuenta que detrás de lo que uno escribe o detrás de lo que uno lee, hay todo un universo que lo sostiene. Y eso a mí me gustó muchísimo. Entonces, por supuesto, yo comencé a estudiar música cuando estaba en el colegio y estaba en los instrumentos, primero violín, después piano, etc. Y yo incluso pensaba hacer carrera musical por la influencia de mi papá. Pero cuando llegó el momento de elegir carrera en bachillerato, entonces ahí yo tuve que tomar decisiones y bueno, me gustaba la medicina, el derecho y la arquitectura. No sé por qué me gustaba la arquitectura, pero yo recuerdo que me gustaba el dibujo lineal, pero yo no tenía referentes alrededor porque arquitectos yo no tenía, salvo un primo de mi papá que yo le decía tío, que era Manuel del Monte Urraca, Sí, Urraca. que era un referente también, pero Amigo mío. sí, que yo no tenía contacto directo con un taller de arquitectura, ni mucho menos. Y al final, después de mucho darle vuelta al asunto, me inscribí a estudiar arquitectura con un desconocimiento total de la carrera. Entonces, cuando entré era un mundo aparte, porque era el que no estudia arquitectura no se da cuenta de lo que sucede adentro. Es como volcarte hacia la creatividad. Y hay que estar partiendo de un reto que te coloca el profesor para tú diseñar algo de lo cual tú no tienes conocimiento previo. Entonces tú tienes que tener la inventiva y así como tú estás ahí, hay muchos otros haciendo lo mismo. Entonces la valoración que uno iba al colegio, cuando tú hacías la tarea te ponían una calificación, en arquitectura es un poco más subjetivo. El profesor te hacía interpretaciones de lo mismo y te encaraba. Entonces eso fue para mí un reto. ¿Qué pasa? Cuando yo comenzaba a hacer las presentaciones, ya que uno va avanzando en la carrera, yo me di cuenta que yo lo apoyaba con textos. O sea, yo unía textos. Entonces los textos siempre eran como que decían muchas cosas que en la imagen tú lo comparabas. Como una especie de lectura activa para la figura. Exacto. Sí. Hacía eso como si fuera una caricatura que tú sabes. Y entonces eso me fue formando. Y los trabajos de investigación, que me gustaba siempre mucho la historia, también se me facilitaba mucho la escritura. Entonces tenemos un poeta arquitecto, no un arquitecto poeta. Es posible. Yo no me había dado cuenta. Resulta que Pero eso significa entonces que la poesía es una pasión, la arquitectura un oficio, ¿verdad? no, si tú supieras que me apasiona mucho la arquitectura también. Lo que pasa es que la arquitectura tiene la otra cara del ejercicio profesional que implica muchas otras cosas. O sea, tiene también que bregar con Creatividad. la actividad y también los clientes, el asunto financiero, el asunto de los obreros y toda la construcción en sí misma. Es un mundo maravilloso, pero te demanda mucho, te demanda muchísimo. Hay arquitectos que solamente están en taller, o sea, en oficina, hay otros que están en construcción también, hay otros que son ejecutivos bancarios, hay muchos, pero en el área de la literatura hay pocos. Sí. Yo me puse a indagar y los arquitectos la mayoría son fotógrafos muy buenos, algunos son artistas plásticos o dejaron la carrera y son artistas plásticos, o algunos se decantaron por la publicidad, aunque fueran arquitectos se fueron por ese medio gráfico y creativo también, y otros se dedicaron un poco a la docencia. Entonces, que escribieran literatura fueron pocos. En la República Dominicana, aunque hay buenos arquitectos que escriben muy bien, como Eugenio Pérez Montaz, que es arquitecto Sí, claro. conocido, Cristóbal Valdés, Omar Rancière, Emilio Orea, que eran los referentes. Gautier. Aparece Gutiérrez. Gutiérrez era para nosotros un gran maestro, o sea, era un gran arquitecto y cuando ustedes lo descubren como escritor, ya le hizo toda una vida dedicada a la arquitectura, con una labor amplísima, como diseñador, como maestro, como conservador, como investigador. Entonces nosotros lo respetamos muchísimo por eso a Doy Gautier, y él hacía unos informes de arquitectura cuando hacía los estudios de los monumentos, cuando él manejaba los monumentos, que aquello eran de un rigor específico, y compartí mucho con él y fuimos muy grandes amigos, muy cercanos. De hecho, el primer libro que él hizo, Tiempo para Héroes, yo no digo, pero yo estuve con él en los borradores y me mandaba cada capítulo y lo leíamos juntos. O sea que me siento como que nació eso y yo estuve en ese nacimiento con él. Obviamente, él tenía esa chispa y después se desarrolló. Pero no era poeta, fíjate que No, él no era poeta. Sin embargo, Sí. tú en la línea, entre líneas, había una Vetas de poesía. sí, había vetas de poesía en él. Pero él era muy buen lector, era también músico. Y después un día me dijo, ya yo no voy a hablar más de arquitectura, ya la arquitectura yo la cerré, yo lo que voy a escribir. Y yo me le reí, yo le dije, no, pero ¿cómo te voy a decir? No, y fue un caso muy emblemático Se para metió de nosotros. lleno. Una lección nos daba. Él iba cuando hacíamos talleres de formación en el Ministerio de Cultura.
se sentaba en primera fila y él era el primero en llegar. Yo recuerdo con Lauro Zavala, con Rafael Gusto así. Hacía todos los talleres. Incluso se pagó un taller en España para escribir novelas, porque quería aprender la técnica del arte de escribir novelas. O sea, que él se formó tardíamente, pero se formó muy bien. Sí, pero ya él tenía la cultura. Sí, había leído muchísimo y todo. Y había, inclusive, usted tenía sinfonía musical y tenía piezas líricas y todo eso. Era amante de la ópera y todo eso. Era un hombre también medio renacentista. Tú sabes, José, que el objetivo de este podcast es conocer al escritor humano, es hablar del oficio, porque la intención de nosotros es que a través de la palabra otra gente pueda llegar a ella. Entonces, redescubrir, no como escritores, sino como curiosos, este programa con los invitados. Y quisiera preguntarte, no cómo tú iniciaste tu primer poema, sino cómo es tu labor como poeta, cómo tú construyes un texto. ¿Te van llegando o simplemente tú lo vas planificando? Porque siempre he dicho que el primer libro uno no lo planifica, nace solo, o al menos en mi caso. Después de el primero, los otros libros no solamente son planificados, sino pensados, porque ya uno tiene una conciencia del oficio de la palabra. ¿Cuál es tu forma de trabajo con los libros? Bueno, vamos a comenzar con el primer libro que publiqué en el área de la literatura, que es Alquimia de la Ciudad Perdida. Esa fue una experiencia única, porque, contrario a lo que tú señalas, yo lo escribí de un tirón. Y lo escribí de un tirón, cuando te digo de un tirón, es que los 15 textos que conforman el libro, yo empecé por la primera palabra y me paré en la última palabra. Y no cambié una sola palabra después de haber terminado el libro. A diferencia de los demás yo lo he ido revisando. Pero ese libro entró y yo comencé a escribir, hasta que terminé con una intención. Yo quería contar un poco la historia de la ciudad de Santo Domingo, desde un origen mítico, místico y noble. Yo tengo la creencia muy particular, muy personal, de que Santo Domingo no es un hecho fortuito. Santo Domingo es un hecho significativo para la humanidad y para el hemisferio occidental, por muchísimas razones. De hecho, el que tengamos a Santo Domingo todavía como una metrópolis es un azar de la historia, porque debió desaparecer, como desaparecieron muchas otras poblaciones, pero se insistió en el tiempo en prevalecer. Esos vestigios de los monumentos del siglo XVI, XVII, XVIII le dieron una identidad al criollo, que a partir de ahí se comenzaron a sentir diferente al resto. Incluso cuando estuvimos en las horas más difíciles de la creación de la dominicanidad, lo que después fue la dominicanidad, con las influencias francesas, inglesas, haitianas, y el abandono con España, la España boba, ahí había un sentimiento criollo que Sánchez Valverde ya lo menciona en su libro del siglo XVIII, donde los monumentos y todo el pasado glorioso que tuvo la colonia en sus 15, 20 años iniciales sirvieron para sostener esa identidad. Entonces siempre los historiadores lo han señalado, o sea, nosotros nos formamos como nación por un tema cultural, no un tema ni económico, ni un tema de conveniencia, sino simplemente cultural. Éramos simplemente distintos, incluso distintos a España. Éramos pro-españoles en el fondo, pero éramos distintos a España. Y eso lo digo precisamente ese germen de la ciudad de Santo Domingo. Y yo en ese libro, Alquimia de la Ciudad Perdida, era como ir desplazando, describiendo el proceso. Empieza con uno, que es imaginándome cuando vienen los españoles con su espada, cortando para hacer el espacio de la ciudad, y termina como una apología de alquimia, se llama Alquimia el último, donde se supone que los dominicanos reconocemos esa valía que tenemos todos en la ciudad y está representada en ese sentido. Hay muchos procesos ahí en ese sentido. Y ese fue un libro
en esa tónica. Después, ya ustedes conocen el libro, está acompañado de imágenes que fueron deliberadamente invitados a algunos poetas, fotógrafos, arquitectos, y la curaduría la hizo Mirna Guerrero. Pero a mí me sonaba el libro y entonces yo quería voces, yo quería que alguien lo narrara, o sea, que no fuera yo. Y ahí entonces hubo 15 voces, entre ellos Sonia Silvestre, por decir a alguien que ya no está con nosotros, que a mí me sorprendió lo de Sonia. Sonia era una artista completa. Yo le di el texto a Sonia y fuimos al estudio de grabación y esa señora leyó el texto y la primera grabación fue la que salió. O sea, las otras y esos dos o tres más, pero esa... Ella decía, bueno, yo no lo entiendo del todo, pero así fue que yo lo sentí. Y eso, bueno, es un libro, un texto leído por ella maravilloso. Y después la música, que yo quería que lo acompañara música de fondo, pero no música de fondo que existiera, sino creaciones para el libro. Entonces llamé a 15 autores y músicos dominicanos que le pusieran, a partir de la grabación, pusieran música, entre ellos Rafael Solano, muchos más, o sea, incluso... puertorriqueño, había un puertorriqueño que trabajó con nosotros, Feye Vega, un grupo grande ahí. Cada uno tiene una parte. Bueno. Y eso fue una producción que me llena... Nos están haciendo señas que hay que hacer una pausa, ¿verdad? Retornamos en breve con José Enrique del Monte, que es un conversador infatigable, como ustedes pueden ver. Continuamos conversando con José Enrique del Monte. Y para seguir en el mismo tema, José Enrique, entonces esa obra es lo que percibo por todo lo que tú con mucho entusiasmo nos compartes. Tiene mucho del conservador, ¿no? De la mirada del conservador. Sí, tiene mucho porque lo que no dije en el segmento anterior es que los primeros 5 textos de ese libro fueron interpretaciones de la historia de Santo Domingo para un congreso de conservación. O sea, yo llevé a mi congreso, en vez de llevar un texto técnico, yo leí esos 5 textos. Conservación y restauración. Sí. En ese congreso. Entonces Omar Ranciero fue quien me dijo, no, eso salta a los objetivos del congreso, tú tienes que tratar de publicar eso. Entonces ahí yo lo completé los 15 que era que necesitaba. ¿Todavía tú no escribías poesía en ese momento? No, íntima, o sea, como hacemos todos. Sí. ¿Por ese libro te motivó a escribir poesía o a escribir, no? A escribir, porque... Sin saber bueno, yo creo, con todas las modestias del mundo debo decirle, porque no me gusta hablar de esas cosas, pero realmente la redacción de Jane Miller, José Alcántara Almanzar y el propio Marcio Veló Mariolo me inspiraron muchísimo, porque Marcio llamó a mi papá para decirle que él quería hacer el prólogo de ese libro. O sea, normalmente uno le pide a alguien que haga el prólogo. Pero tú me dijiste una vez que René del Risco también era una inspiración para ti. Como era niño, tu papá lo mencionaba. A mí me gustó. Y te contó cuando él murió. Eso fue una experiencia en mi casa. Yo me acuerdo perfectamente esa noche. El Coro Nacional tenía un concierto en el Lago Riquillo del Mirador. Ajá. Y cuando mi mamá llegó, en ese momento, mi hermana tenía una fiebre altísima. Y tú sabes que había conflictos ahí. En matrimonios tienen sus conflictos. En ese momento, no sé, yo era muy niño. Y yo recuerdo que sonó el teléfono. Mi papá era coronel de bomberos como honorífico. Sí, yo me acuerdo verlo con su uniforme. Exacto. Y entonces lo llamaron que René había tenido un accidente y él salió de la casa para el malecón. Donde fue la cosa. Entonces a mí me quedó el nombre. O sea, sí. René del Rico, yo no sabía. Yo tenía, qué sé yo, como 7 años, 8 años. Y ahí entonces como que descubrí a René del Rico. Era todos esos escritores dominicanos, me gustaron muchísimo. Los otros libros han sido al revés. Los otros libros han sido recopilaciones de poemas, pero que han sido escritos en un proceso específico. El segundo, que es de 11 palabras que mueven tu mundo, fue el objetivo de yo tratar de hablar del amor. O sea, yo sé que el amor ha sido un tema fundamental en la poesía dominicana y yo quería ver de qué manera uno podría hacer... Y universal. Y universal, obviamente. Y clásica. Pero aquí habían, por ejemplo, los Fabio Fiallo y todos esos grandes clásicos de aquí. Y yo quería como hacer poemas en ese sentido. Hay inspiraciones de todo tipo. Y ahí entonces fue que conocí a la gente de Pigmalión. Y entonces mandé el borrador y de allá me llamaron que le interesaba el libro. El tercer libro que fue La redondez de lo posible. Ajá. Eso fue ya un momento, en un momento dado, pienso ya como entrando en una edad. Perdóname, la redondez de lo posible, ese fue el que ganó premio. Sí, ese que también ganó premio en la Feria del Libro de Madrid, pero la redondez fue un concurso. A propósito, yo te lo presenté en Mamey, ¿no? En Mamey lo presentaste, hiciste un ensayo de ese libro.
Para mí fue una sorpresa, lo preparé y yo sabía que lo había terminado el libro y lo mandé a ese concurso y después me enteré que habían 330 poetas que habían mandado producciones de 130 países. Sí. Y nada, un día estoy yo trabajaba en una empresa constructora que ahí conocí yo a Carbonell y estoy yo en el furgón trabajando, bueno, ya tú sabes, me llaman de España a darme la noticia de que yo había ganado el premio más y ahí cerré el teléfono y me llamaron de como emisoras españolas. Sí. Yo, o sea, yo no lo podía creer porque yo ni me imaginaba eso y al final me llamó Inés Aispun, que donde yo estaba que quería hacerme una entrevista, entonces fue como una alegría muy, muy inesperada lo de la redondez de lo posible. Después fue, bueno, tuve que ir allá a buscar el premio, esas cosas. José Enrique, para cada uno de nosotros, la poesía tiene un sentido. Si vamos a hablar de poesía ahora, ya estoy hablando mucho de mí. Mucho de mí. La poesía tiene un sentido, para algunos es un hábito, para otros es una forma de vida, para otros es una pasión. Para José Enrique del Monte, ¿qué significa la poesía en su vida? Yo pienso que es un compromiso. Yo me siento comprometido con la poesía. Yo creo que hay una sola poesía en el mundo. Yo creo que uno lo que hace es que se incorpore esa gran poesía universal, que es atemporal, y que de alguna manera, como decía yo a Margarí, uno trata de hacer un poema que no ensucie al mundo. Es decir, que no entorpezca ese camino propio que tiene la poesía. Yo pienso que se escapa a nosotros. Nosotros somos simplemente canales de ella. Nos movemos en vibraciones distintas. Basilio escribe en una vibración, tú en otra, yo en otra, pero al final cuando sumamos somos parte de una época y parte de un sentir. Preocupación del sentir y el uso de las palabras son comunes. Entre todos nosotros al final vamos a tener cosas comunes. Y eso marca un paso de nuestra generación en el mundo. Yo pienso también que es un compromiso con el país como una isla que necesita ser, hemos hablado, ser colocada a nivel de la gran literatura universal, porque hemos tenido muy buenos escritores en ensayística, en narrativa y en poesía, y yo pienso que la poesía nosotros tenemos aquí escritores de muchísimo nivel, no solamente los reconocidos, sino muchos más, y a veces uno se apena que uno ve cuando hacen selecciones de poetas y uno va a congresos y esas cosas, casi nunca mencionan a los dominicanos, y a veces te mencionan a Pedro Mir, o algunos te mencionan a Manuel del Cabral, pero como algo del pasado, ya sé. Como que, pero que no estamos muy activos. Yo siento que tenemos un compromiso y tenemos que activar eso. Me satisface mucho que hay mucho interés por la poesía del presente, muchos jóvenes escribiendo, distintos que nosotros, pero también muy válidos. Y nada, descubrir eso para mí es una satisfacción. Cada poeta tiene una caja de herramientas en su casa de poetas. Yo tengo una biblioteca, cada uno tiene una biblioteca, pero hay unos poetas que uno les sirven de apoyo o se siente uno identificado. ¿Cuáles son los tuyos, José Enrique? Bueno, son muchos. Son muchos. Pero los básicos. Sí, pero son muchos, pero te puedo decir, yo pienso que para mí el que más me satisface interiormente, con el que yo más conecto, es con Franklin Mieses Burgos. Para mí es un referente, no porque lo reconoce todo el mundo, sino que cuando yo lo leo y vuelvo y lo leo, yo acudo a él, me siento como asombrado. Pero por supuesto, la generación, el grupo de él, de la poesía sorprendida enteros, los clásicos enteros, uno los puede leer, Manuel Rueda, Manuel del Cabral, los nombres. Tomás Hernández Franco, que tú hiciste un prólogo, creo. Sí, Tomás Hernández Franco, Yelida siempre me gustó mucho ese poema. También de los más recientes, hay muchos que pienso que son ineludibles, el mismo René del Rico Bermúdez, es fundamental para mí. La generación del 80, a la que igual yo debía haber pertenecido por edad, pero yo elegí la arquitectura, mientras ellos seguían haciendo literatura y caminando por el país, publicando y haciendo talleres literarios, estaba en otra disciplina, que todavía sigo en ella. Produciendo, como debe ser. No, y elegí mi carrera y la desarrollé con mucho ahínco y mucho entusiasmo. Esa generación me gustó porque tuvo personalidad propia. O sea, marcó un antes y un después con otro tipo de lenguaje. Y después
los más recientes, cuando son los que están usando los lenguajes diferentes al nuestro, no buscando la belleza en sí mismo, sino el desgarramiento, el vacío, la soledad, la bruma de la modernidad, la ciudad en sí misma, las diferencias sociales. Todas esas cosas son expresiones que yo creo que son válidas y a mí me gusta muchísimo. A mí me gustaría escribir como algunos escritores que yo no escribo de esa manera, pero los admiro de esa forma y eso me da mucha motivación. Pero yo creo que lo más difícil, en eso coincidiremos los cuatro, es uno buscar su propia voz. Eso es lo más complejo. Y a veces uno tiene que cuidarse de no parecerse aunque siempre va a tener influencias, obviamente, eso es así. Pero tener su propia voz es importante. Por ejemplo, en este libro, el último, yo duré mucho con ese libro para publicarse. Y yo no sabía que lo iban a sacar ahora para la Feria del Libro, fue una sorpresa. La palabra más larga. La palabra más larga. La palabra más larga es el último. Sí. Que ese libro, yo trataba de descubrir en mí mismo si estaba haciendo yo o debería trabajar otro tipo de cosas. Porque anterior a ese libro hay uno que no está publicado. Yo lo comenté el día de la puesta en circulación de ese libro, que se llama El Rumbre Paraíso. Es un libro... Es un libro, perdón, de que tú has leído algunos poemas en recitales. Porque me pareció que esos poemas no están aquí. No están ahí. Porque es una tónica distinta, una temática totalmente distinta. Yo me sorprendí cuando leí esto por eso. Sí, porque tú incluso te lo propusiste, escribir un libro diferente. Sí, yo quería que fuera un libro... así como en 11 ¿Qué te palabras... pasó? 11 palabras que la autocensura. Es un libro de la belleza. No, y el otro es un libro soez, pero yo puse... Exacto, esa palabra es clave. Exacto, soez, porque yo quería trabajar la violencia. La violencia que se manifiesta en todo desde el ángulo del poder. ¿Y por qué no lo publicaste? ¿Por autocensura? No, porque yo no me autopublico. Entonces es otra razón personal. Eso es personal. O sea, yo no me pero pudiste poner ese y no entonces, pero es un libro de más difícil divulgación. Según nuestro amigo Jesús Lozada, según dice él, que es el mejor libro que yo he hecho, y él está loco porque yo lo saque, pero yo no lo he sacado. Ahí aparecen personajes del bajo mundo dominicano. Ahí aparece un poema que es contra la violencia contra la mujer. Ahí aparece asuntos de género contra el homosexualismo y el lesbianismo. Aparecen exposiciones de arte, una crítica de arte desde la estética, esa estética que rompe, ¿no? Que quiebra. Aparecen críticas a la ciudad. De eso tú has leído, a crítica a la ciudad. Y están ahí. Entonces, ese quedó ahí y salió primero la palabra más larga. Y entonces, la palabra más larga conecta con los anteriores. O sea, hay un salto entre ese que yo tenía. Eso veo, sí. Eso es lo que... O sea, Rick, ahorita tú hablabas de que tú te iniciaste en la música y tenemos entendido que la música es un arte del tiempo, ¿no? Y la poesía también. Sí. Sin embargo, la arquitectura... Lo que dice Bresoni que no, que bueno, la poesía... pero la arquitectura es un arte del espacio. Sí, claro. ¿Cómo tú manejas eso entonces, el espacio y el tiempo en la poesía y la arquitectura, no? Porque, por ejemplo, la poesía cubista trabajó el tema del espacio. Sí, claro. Apollinaire con los caligramas, Huidobro, etc. Tú estudiaste, te dejaste influir, quisiste hacer ese tipo de poesía. ¿O cómo interviene el espacio en la poesía? Bueno, si tú supieras que si puedes hacer una lectura un poco más específica en ese sentido de lo que yo he trabajado, yo tengo el espacio siempre como un contenedor. En ese libro, la palabra más larga aparecerá como si yo estuviera en un espacio que no es el que nos rodea, este físico, sino otro tipo de espacio, buscando dimensiones que son múltiples dimensiones, que eso es una referencia del espacio. Siempre uno tiene que tener la escala y la posición en un lugar. Entonces esas cosas a mí están en mi mundo abstracto. Algo que yo descubrí es que para muchos la poesía es algo inteligible. O sea, hay gente que no la entiende, no se acerca a ella. Y sin embargo la arquitectura también. Porque hay una arquitectura que es la arquitectura común, la arquitectura comercial, la arquitectura que utilizamos para resolver nuestros problemas cotidianos, y hay otra arquitectura que es la de los autores de la arquitectura, los grandes arquitectos del mundo. Ahí tienen toda una narrativa, tienen unas complejidades impresionantes y hay mucha poesía en ese trabajo de esos grandes arquitectos. Como yo pude acercarme a la teoría de arquitectura y daba clases de teoría, entonces despiezábamos la arquitectura, no como un objeto terminado, sino como una idea que surge y se va desarrollando.
y en 4 o 5 dimensiones que se manejan en la Pero en ese arquitectura. sentido la arquitectura viene siendo también ciencia, ¿no? Al mismo tiempo. La arquitectura tiene ciencia porque maneja aspectos de la Matemática, física y exacto. aspectos de la matemática, pero obviamente Geometría. la expresión es una cosa fundamental, que no es una impresión, una cosa es la decoración y si te gusta mucho un edificio, otra cosa es la propuesta arquitectónica de un gran arquitecto, que es la Pero- mayoría. Y el Pero mira, urbanismo también, ¿verdad? Y el urbanismo también, sí. Pero mira, si algo se parece a la poesía, es la arquitectura. El oficio del médico, cuando concluye o termina, se entierra, porque si no lo salva, muere. El oficio de un abogado termina en un archivo. Sin embargo, el oficio de un arquitecto termina viéndose a la luz del mundo y todo el mundo ve la obra que imaginó un arquitecto como era. Y ahí está frente a nuestros. Y afecta directamente la vida Y cotidiana. la arquitectura, yo siempre he creído que es un arte noble, igual que la palabra, pero ¿cómo tú conjugas esos dos oficios en esa pasión de la palabra escrita y la arquitectura? Porque la arquitectura siempre he dicho que es uno de los oficios más bellos que puede tener un profesional, igual que un poema. ¿Tú visualizas la forma de la poesía o simplemente la escribes? Porque, por ejemplo, yo visualizo el texto inclusive cuando voy escribiendo o cuando voy leyendo inclusive. No quiero decir de mi forma de ver el texto. Tengo yo digo que la costumbre de que yo muchas veces La escuchas. le voy escuchando e inclusive a veces diferente al texto y la voy cambiando. ¿Cómo tú lo percibes, ese arte escrito en tu mente? ¿Visual o auditivo? Bueno, es una muy buena pregunta. Te diría que entre la arquitectura y la poesía sucede lo mismo, hay un papel en blanco. Un papel en blanco que no hay nada y tú tienes que ahí que comenzar a producir, con la diferencia de que en la arquitectura siempre hay un demandante. Hay alguien que te solicita resolver un problema o Un cliente, sí. cliente o una necesidad tu propia también, que tú quieres proponer algo, autoproponer, pero tú partes de una idea que hay alguien que la va a consumir inmediatamente. Entonces tú andas buscando eso. Pero en la poesía no hay ese cliente, o sea, eres tú mismo. Entonces yo, en el caso de la poesía, yo creo que es auditivo. Yo no creo que es visual. Yo parto de una frase, una palabra, un sonido, y eso me abre el camino para seguir. No sé cómo va a terminar ni cómo se va a articular, pero lo voy escribiendo. Al final lo termino, pero viene entonces la revisión. La revisión al principio uno cree que lo logró, pero después lo dejo de cantar mucho tiempo ahí y vuelvo y lo voy tomando. Entonces, como yo soy un necio con la palabra, entonces yo ahí comienzo a buscar si las palabras, como decía Margarita, era la palabra precisa que yo debería haber involucrado en un verso o en el poema completo. Tratar de quitar los ruidos del poema, las cosas que no son imprescindibles, que si yo lo quito ese verso, el poema o se mejora o no hace falta. Entonces descubrir eso es un oficio que yo gasto muchísimo tiempo en ese sentido. He visto en el texto sobre todo la palabra más larga, que ha sido uno de los libros tuyos que más a mi forma de ver la poesía me ha agradado. Siempre tú cuentas algo. Yo siempre he dicho que la poesía que no cuenta no es poesía. Tiene que cantar y Tiene que cantar Sí. y contar. Entonces he encontrado en este texto tuyo, que quisiera la que palabra más larga. lo vean. Sí, lo puse. Este libro, que es un libro totalmente hermoso, no podemos quedarnos nosotros nada más con él. Es un libro que tiene que tener salida, tiene que tener consumidores, tiene que tener Y traducirse. fanáticos, tiene que traducirse
José Enrique del Monte, el arquitecto, es un gran trabajador, porque yo lo conozco como arquitecto, un gran profesor. Pero como poeta tú has sido tímido. ¿Por qué? Bueno, esa respuesta tú la vas a decir, ¿verdad? Cuando retornemos de la pausa. Estás y existes. Si te vas, alcanzaré las huellas que marcan tus certezas. Seguiré descalzo, ciego, con la palabra estás en la boca. Si te vas, treparé despacio, tenue, ligero, a las copas oscuras, o traeré despierto, vigilante, aquel te quiero escapado de tu voz, o tal vez un podemos seguir adelante, como un ramo de azucenas en la espalda. No quiero que esas palabras tan hermosas de tu poesía diluya la pregunta que te acabo de hacer entre el viento y la brisa de este espacio. Quisiera... Bueno, yo reconozco que lo que tú has dicho es cierto. A mí me han ido conociendo poco a poco. No he hecho ímpetus en nada, ni siquiera he utilizado los reconocimientos que he tenido con los libros como estandarte para nada. De hecho, si no me lo preguntan, no lo menciono. Pero es algo natural que yo tengo. Yo siento también que yo he llegado a un conjunto de escritores que ya tienen un trecho ganado. Yo simplemente me estoy sumando a ellos y tienen experiencia que yo tengo que beber de esa experiencia que ellos tienen. O sea, siempre con un elemento de humildad. Me gusta que el trabajo hable por sí solo. Cuando doy clases de arquitectura y los muchachos proponen y explican sus proyectos, yo les digo, eso que ustedes han dicho, si yo no lo leo, no es cierto. Es decir, el trabajo de arquitectura es abstracto y el cliente, el usuario, e incluso los usuarios en el futuro, no van a hacerle una entrevista al arquitecto para que le explique el proyecto. Lo viven el proyecto. O sea que el objeto arquitectónico trasciende el tiempo, trasciende al autor. Yo pienso que la literatura es lo mismo. Yo escribo estos libros, tú escribes los tuyos y alguien desconocido lo lee, lo interpreta como quiere. No necesariamente me conoce a mí. Al final vamos a ir reconociendo el trabajo de cada quien, se va posicionando la obra y después viene el personaje. Siento que en la República Dominicana, y es una autocrítica, a veces ponemos al autor por encima de la obra literaria. Hay autores que tienen un nombre muy fuerte, sonoro, muy fuerte. Y cuando tú vas a la esencia de su trabajo, quizás no está en la misma línea. Y hay otros que no tienen esa fuerza y tienen un trabajo bastante bueno. Hay algunos que ya no están de moda y tú acudes a él y tú dices, pero fulano de tal, de la generación de los 70, que bien escribía. Pero nadie te lo dijo, lo descubriste y tú otros mismo. que trascendieron por un poema o por un libro. Poema. Por ejemplo, hay escritores fantásticos. Mi tocayo José Enrique García tiene El Fabulado, que me parece que es un libro buenísimo. Pero, Tomás Hernández Franco, Yelida, nada más. Sí. entonces, Y el mismo Pedro Mil. Pedro Mil también, Sí. es así. El mismo Pedro Mil. Rafael Américo Enrique nada más se conoce por Rosa de Tierra. Rosa de Tierra, que para mí es un poema Extraordinario. precioso, Pues no tiene más extraordinario, nada. extraordinario, sí. O sea, la historia, la historia de la poesía dominicana es la historia no de los poetas, sino de los poemas. Pero siempre Los hemos grandes puesto a los poetas. poetas por encima de todo. Sí. Acuérdate cuando Moreno Jiménez, con las luchas que tenía, con ese grupo, cómo había la presencia de la figura por encima del trabajo. Pero mira, eso es un tema para un programa, porque de verdad que aquí hace falta una crítica que resalte los trabajos de los escritores. No hace falta críticos que no escriban solamente para lo que tiene a su alrededor, sino también para descubrir, que es una gran falta que no hace. Hoy tenemos a José Enrique del Monte. Monte Soñé. Soñé en las mesas de novedades. Tenemos La palabra más larga, poema. Es publicado por una editora española, Pigmalión. Que estuvo ahora en la Feria del Libro y el año pasado también, de Basilio Rodríguez de Cañada. El libro 11 palabras que mueven el mundo, ambas de la misma edición. Son dos gran trabajos que me parece que si no aparecen en encuesta, aparecen
en Amazon. Sí. En Amazon sí. se pueden encontrar. Y le exhorto a los lectores, a los seguidores de este programa, que busquen estos libros de José Enrique del Monte Soñé. José Enrique, no queremos que el tiempo se nos vaya, porque aquí el tiempo es muy deprisa, sobre todo cuando estamos hablando no solamente con un poeta, sino con un amigo. ¿Cuáles son los trabajos futuros que piensa presentar en los próximos años? Porque ya tenemos estas dos grandes obras. ¿Cuáles son los trabajos futuros que tú... En poesía. En poesía. En poesía. O en ensayo. No, en ensayo, sí, siempre me mantengo en el ensayo, en el área del urbanismo y la arquitectura. Recuerda que acabamos de terminar un libro con el Banco de Reserva y la Embajada de España, que es el de Santo Domingo Entre Muros. En septiembre publicó. Sí, en septiembre se publicó y es un libro hermosísimo, muy bello, que el banco y la embajada le dieron el carácter debido. Y ahí hubo varios ensayos que trabajamos en ese sentido, y siempre hay algo hacia esa línea, ¿no? La arquitectura me apasiona muchísimo. Yo tenía una columna en acento.com.do que era los jueves de arquitectura, y eran ensayos de arquitectura que tenía, pero en eso vino la tesis doctoral. Y le dije al director del medio, hasta que no termine mi tesis no sigo escribiendo. Pero ya terminaste. Aquí tiene muchas facetas que no hemos tocado. Sí. Porque no habrá tiempo, José Enrique. Había que hablar también de tu faceta de profesor. Y de historiador. Profesor, y sobre todo, pues, profesor de arquitectura y de poesía. Sí. Y también eres restaurador, eres conservador y también eres presidente de la Fundación PAL. Sí, que ahí estamos ya. Ahí ustedes han haciendo hecho un gran muchísimas trabajo. cosas. Del libro que viene, el próximo libro que viene en arquitectura es una recopilación de la tesis doctoral, que es sobre la arquitectura y el poder en la República Dominicana, que ya está en manos de edición, se está revisando. Yo quisiera que saliera el año próximo. Ese en el área de arquitectura. En el área de la poesía hay un trabajo editorial que estamos haciendo con Pigmalión. Hicimos el levantamiento de los arquitectos dominicanos que escriben literatura, incluyendo a dos que ya no están, que es Manuel Salvador Gautier y José Antonio Caro Álvarez, que escribieron. ¿Quiénes más son? Del Niso Español. Entonces, están divididos en narrativa y en poesía. En narrativa está René Peguero, está Ismael Díaz Melo. Sí, René Peguero, Sí. ¿verdad? René Peguero. Ismael Díaz Melo. Ismael Díaz Melo. Hay otro chico apellido Pichardo que vive en San Francisco de Macorís, que ya porque tiene que ser que hayan publicado Ok. y hayan graduado de arquitectura. No que le falte la tesis, No, ni que no, sí, no, que se graduaron. Y este niño, ¿cómo se llama? Entonces en poesía está Marcos Blonda, Marcos Blonda. Denise Español, Janet Ineo, Rosa Santos. Y Rosa. Rosa Santos, arquitecta también. Y hay una arquitecta. Arquitecta y muy buena. Sí, muy buena. Hay una arquitecta dominicana. Bueno, está también esta niña que escribe literatura infantil, que vive en España, Virginia Rita Escobar. Sí, arquitecta. muy buena. Es arquitecta. O sea que ese es el grupo que va a salir esa recopilación, y ahí vamos a ver. Es una especie de obra colectiva, ¿no? Sí, una obra colectiva. Sí. Como para eso que dijo Marino al principio, que los arquitectos es muy raro que escriban, que es cierto. Pero ahí quisimos hacer el levantamiento y hemos hecho levantamiento a nivel nacional, y esos son los que han publicado. Los demás quizás lo tienen en gaveta. Por ejemplo, Erwin Cott, que fue un arquitecto muy reconocido, escribía poesía, pero nunca publicó. Mira. Entonces yo conozco los trabajos de Erwin, Sí. pero no hay publicación. Entonces tenemos que tener un rigor editorial para que después no digan, no me publicaste a mí ni nada. No, tener una política para José eso. Enrique, hay una inquietud que a mí me surge, yo no quiero que se me quede, es que yo siento que hay una clave entre estas dos obras. El amor, la belleza, la introspección, la reflexión sobre eso, cierta simbología, ¿no? Y uno es la palabra más larga y otro es 11 palabras que mueven tu mundo. A mí me gustaría que tú nos compartas particularmente cómo nace 11 palabras que mueven tu mundo y cuál es el poema. Y no me digas, sí, todos los hijos que nosotros tenemos, nos gustan todos. Pero, el poema. pero bueno, o los poemas, o el poema con el que tú digas, todos tienen una parte de mí, pero este particularmente tiene un sentimiento especial. O sea, es más evocador, yo quise transmitir tal cosa, que nos compartas esas impresiones tuyas. De 11 palabras que mueven tu mundo, todos, pero el que a mí me llena más es 11 palabras que mueven tu mundo. Así Eso, como se titula ¿cómo la se obra. titula? Porque y lo puedo leer Sí, claro.
para poder expresar Por favor. lo que quiero. Sí. Sí, Tienen casi la misma extensión ambos libros. dice, son 11 palabras. Sí. La mano que te falta diluye la mano que te toca. Wow. Eso es como un fuelle, eso abre y cierra. Y yo lo visualicé como una relación de amor profundo con alguien en la cual uno de los dos da hacia el otro y el otro no necesariamente da. Es Sí. decir, tú estás dando el 100% conmigo, pero mientras tú estás dándome el 100%, yo estoy pensando en una tercera posibilidad. Te estoy diciendo, me falta reciprocidad. Exacto. Me siento vacío. Entonces tú puedes tocarme como tú quieras, pero yo estoy pensando en la otra mano que no me está tocando. Eso para mí es muy sintetizado, abre muchísimas posibilidades. En principio lo puedes leer y dices, bueno, ¿qué hay aquí? Pero cuando comienzas a darte cuenta, es una economía de palabras como cuando se despertó el dinosaurio, todavía estaba ahí. ¿Y de la palabra más larga? De este que es el más reciente. Es un poco más difícil porque hay mucho que me llena, tiene mucho significado ahí, pero yo podría decirte que es que todo, bueno, aquí hay varios. Y es el más reciente. ¿sabes? Pedacito, un pedacito. Ese que está más caliente. Pedacito. Bueno, El que está más caliente, ¿no? sí, pero podría decir que... Casi sacado del horno, porque ese fue el que tú acabas de presentar en la Feria del Libro. Yo pienso que aislar, porque resume como esa idea de yo pertenecer a este archipiélago que todos estamos involucrados, archipiélago cultural, étnico, también geográfico, como es el Caribe, y el Caribe como centro del universo, como yo lo puedo entender, y yo por eso me coloco en las islas y creé, bueno, no creé, pero usé un verbo que se llama aislar, existir. Sí. Entonces, eso lo trabajé en ese sentido y es como si fuera un manifiesto. Sí. Dice, yo, por el derecho a ondular bajo palabra, te acuso a ti de verter el mar en las fauces de las nutrias, de apisonar palmeras moribundas, de azuzar tormentas, de robar ternezas a las algas. Tienes derecho a guiñarle un ojo a las gaviotas, a escupirle tus odios a los nardos, a eliminar los gerundios de tu carne, a rasgarle las sienes a los sabios. Y ahora en adelante, digo, todo lo que sueñes será plagiado en tu contra, y podrás ser condenado a repetir un verso libre y a que las tortugas desoben en tu voz. Maravilloso. Sería una excelente manera, ¿verdad?, de concluir, ¿verdad? Aunque nos queda un poquito de tiempo, Marino. Yo creo que el tiempo con José Enrique siempre nos va a quedar. Y el espacio, porque es un arquitecto. Y el espacio. Y es la misma cosa, espacio-tiempo. Me dio mucho gusto que podamos nosotros disfrutar. No será la única vez, esta es la primera vez de las tantas veces que vamos a tener a José Enrique del Monte, un poeta enamorado de su oficio, enamorado de la palabra, un poeta en el sentido práctico, un poeta que siente la poesía de una manera discreta, como si fuera un hábito, como si fuera un monje. Por lo que yo creo que tener a José Enrique hoy, este gran poeta dominicano, que le exhortamos a los lectores, amantes de la poesía, amantes de la literatura, que lo busquen para que no solamente descubran, sino que también se descubran ellos en las palabras de este gran poeta dominicano llamado José Enrique del Monte. Pero antes de concluir, José Enrique es tímido en la poesía, pero es muy extrovertido porque él es un gran comunicador. José Enrique es un habitué aquí en estos programas de televisión, incluso tú haces secciones en otros programas. Sí, en otro programa, incluso Y eres, en RNN también. exacto. Varias veces, sí. Con temas de urbanismo, temas de arquitectura también, sí. Bueno, eso Además, es que también me apasiona mucho. Y eres un gran guía de la zona colonial, por eso tú eres el guía oficial de la Semana Internacional de la Poesía para los poetas internacionales, porque José Enrique conoce palmo a palmo la zona colonial, su historia, cada Claro. piedra, la historia de cada piedra, así que es un lujo tener a José Enrique en el programa y también tener a José Enrique en el comité organizador de la Semana Internacional de la Poesía. Hasta el próximo programa estaremos reportando o vamos a traer algunos trabajos desde México, el poeta Basilio Beleal y el poeta Chaín. Estaremos desde la Ciudad de México recitando poesía y publicando los libros.
Hasta entonces. ¿Qué te parece, Lisa? Hasta entonces, no se olviden de leer y recuerden seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.